Buenos días, estimados estudiantes. Espero que estén bien junto a sus familias. En esta nueva modalidad de trabajo nos corresponde la clase de lengua y literatura, la cual consistirá en reforzar los contenidos vistos anteriormente en la unidad 1. Estos contenidos pertenecen al género narrativo y sus elementos. Estos elementos son contexto de producción, recursos estilísticos que se utilizan en una obra narrativa, tales como las anacronías narrativas, la historia paralela. También vamos a ver las características del cuento, las cuales hemos visto mediante la lectura de ellos y también identificamos el contexto de producción de cada uno de ellos. Ahora en conjunto vamos a revisar estas características. Entonces tenemos en la presentación el título del concepto que vamos a ver hoy, el cual es el contexto de producción que tenemos en pantalla. Tenemos el título, luego tenemos la definición del contexto de producción. ¿Qué es el contexto de producción? El contexto de producción corresponde a las circunstancias, aspiraciones que impulsaron al autor o motivaron al autor para crear una historia. Estas circunstancias pueden ser de carácter político, geográfico, biográfico. También puede influir la historia del autor, sus relaciones con su entorno para crear una historia, y también el entorno cultural, el cual el autor quiere reflejar en su obra para que nosotros como lector podamos identificarlo y comprender su estilo de escritura en la obra. En segundo lugar, tenemos que una obra artística o también una obra literaria refleja propósitos, motivaciones y no solo refleja circunstancias, sino que también puede transformarlas, transgredirlas o innovar en ellas. Es decir, el autor cuando crea una historia pretende transformar su temática principal, transgredir una norma, siempre y cuando sea fundamentada o una crítica también mediante su obra, la cual siempre esté fundamentada, ya que si no está fundamentada no sería válida para presentarla a nosotros los lectores, o también incluso innovar en ellas mediante algún estilo de escritura. En tercer lugar, tenemos cuál es la importancia del contexto de producción. El contexto de producción, al mostrar las circunstancias que impulsaron al autor para crear una obra, nos permite interiorizarnos en ella, porque nosotros cuando nos interiorizamos en ella, la podemos comprender y entender. Y también podemos concluir por qué el autor quiso representar el mundo o su temática principal de esa forma y no de otra. Por eso es tan importante el contexto de producción, ya que nosotros, al saber sus circunstancias políticas, sociales y culturales y también biográficas, podemos concluir por qué el autor quiso mostrar o representar las acciones de los personajes mediante esa forma, por qué quiso representar la realidad de esa forma, por ejemplo. Luego tenemos un ejemplo, ya que el contexto de producción no solo lo observamos en una obra literaria, sino que también lo observamos en las obras visuales, ya que en las pinturas, por ejemplo, ya que también los autores, como por ejemplo los pintores, también buscaban reflejar su interioridad mediante otro tipo de obras que no fuera la escritura, como por ejemplo la que tenemos acá, que corresponde al cuadro de Guernica del pintor Pablo Picasso en el año 1937. Él, para crear esta pintura,
se basó en el contexto de producción del bombardeo a la ciudad de Guernica durante la Guerra Civil Española en el mes de abril de 1937. Él tuvo la percepción de este bombardeo de la ciudad de Guernica, observó la Guerra Civil Española, si bien estuvo presente en la Guerra Civil Española o no estuvo presente en la Guerra Civil, no influye, ya que un autor puede investigar sobre una época determinada o también puede vivir, haber experimentado, por ejemplo, en la Guerra Civil, no lo sabemos. Entonces, si un autor vivió en una época determinada y expresa su creatividad en una obra, no se relaciona en cuanto a si estuvo o no estuvo en una época, ya que el autor puede leer el contexto de producción de una obra o también puede averiguar en qué consiste una época, sus costumbres, cómo vivían las personas en esa época, cuáles eran sus ideologías en esa época, y al leerlo, él puede interpretarlas y ver qué reacción produce en él y quiere provocar en los lectores, por lo tanto, lo plasma en una obra. En este caso, Pablo Picasso quiso plasmar su idea del bombardeo de la ciudad de Guernica en este cuadro, en esta pintura. Si bien no sabemos si estuvo o presenció la guerra civil, podemos también advertir que quizás él leyó cierta información sobre la guerra civil española y se hizo una idea en su mente sobre dicha guerra y quiso representarla mediante este cuadro, para que nosotros al verla nos provocaran ciertas sensaciones y emociones y también interpretar sus propios sentimientos del autor y tratar de descifrar qué es lo que él intentó representar en esa obra. Manifestaciones del género narrativo. Ahora vamos a revisar las manifestaciones del género narrativo, las cuales son el cuento, ya que anteriormente estuvimos leyendo diversos cuentos denominados microcuentos, ya que su extensión era breve. Por lo tanto, dentro de estos cuentos de carácter realista que estuvimos revisando, también pudimos observar su contexto de producción al resolver ciertas preguntas de comprensión de lectura. Estos cuentos fueron seleccionados en el concurso Santiago en 100 palabras, dicho su carácter de brevedad. Y estos cuentos, por ejemplo, uno que estuvimos viendo, el cual se denominaba Cara y Sello, nos transmitían ciertas situaciones de la realidad en la cual estaban viviendo las personas, por ejemplo, en el transporte público o en el caso de las relaciones laborales también. Entonces, vamos a recordar ciertas características del cuento. Corresponde a una narración breve de una acción ficticia. Posee pocos personajes, ya que en los cuentos observábamos entre 2 o 3 personajes. Presenta un único tema. Y también tenemos que el final puede ser sorpresivo o misterioso de acuerdo a la imaginación del autor. Además, tenemos que el narrador, que es la voz ficticia que utiliza el autor para contarnos su historia, dentro de este narrador que nos cuenta la historia, él lo hace mediante la utilización de recursos. Y estos recursos son creados por el autor. Estos tipos de recursos pertenecen a las anacronías narrativas. Las anacronías narrativas nos permiten presentar los hechos que se presentan cronológicamente, pero en ellas se incluyen los recuerdos hacia el pasado o también ciertos recuerdos que pueden ser una premonición hacia el futuro
o también pueden ser un flash forward, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces tenemos que la definición de anacronías corresponde a ciertos saltos temporales en que el narrador detiene el desarrollo de la historia. Recordemos que habíamos visto anteriormente que la historia transcurría y luego el narrador hacía un clic, se detenía la historia y ahí se podría producir un salto que puede ser hacia el pasado o hacia el futuro. Y cuando se detenía la historia y el personaje contaba un hecho anterior en el pasado, correspondía a dos tipos de anacronías, o también cuando el narrador, a través de su personaje, contaba si este personaje podía tener una visión de su futuro y también podía clasificarse en dos tipos. Así los personajes nos relatan recuerdos sobre su vida. Estos hechos que los personajes recuerdan, ya sea hacia el futuro o hacia el pasado, pueden darnos indicios de entender la historia y comprenderla. También acá tenemos un mapa conceptual de las anacronías. Tenemos que las anacronías se dividen en dos tipos, analepsis y prolepsis. La analepsis es un salto hacia el pasado. Se divide en dos. En el raconto. El raconto es un relato de nivel extenso. No se produce de forma abrupta. Luego tenemos el flashback, que es un relato de forma breve que sí se produce de forma abrupta. También tenemos la prolepsis, que es un salto hacia el futuro. Se divide en dos. Premonición, que consiste en un salto hacia el futuro de forma extensa, que no se produce de forma abrupta. Y también el flash forward, que es un salto hacia el futuro, que sí se produce de forma abrupta y no es extenso. Y finalmente tenemos la historia paralela. En la historia paralela tenemos que se cuentan varias historias dentro de una, teniendo una historia como central y otra historia que es secundaria, pero que se encuentra dentro de dicha historia. Además, los personajes que allí aparecen se relacionan mediante algún indicio, como por ejemplo ser familiar de algún personaje de la historia, ser amigos, también pueden desarrollarse en la misma ciudad, pero con distinto plano, pero se relacionan de cierto modo mediante el logro o propósito que quiere realizar el protagonista, o si la acción del personaje secundario va a influir en los deseos del protagonista también. Acá tenemos un ejemplo de historia paralela. Cabe mencionar, antes de ver el ejemplo, que las acciones que se presentan en la historia paralela ocurren en sitios distintos. Tenemos un sitio de la historia número 1 y luego otro sitio que corresponde a la historia número 2, pero que la cronología, es decir, el tiempo en el que se desarrolla, es similar. ¿Qué quiere decir esto? Que ocurre en la misma época, variando solo el desarrollo de los hechos, porque el personaje de la historia 1 o central va a realizar hechos distintos al personaje de la historia secundaria 2, pero ellos se van a relacionar mediante algún deseo del personaje principal o también mediante algún personaje que sea cercano entre ambos, pero que influya dentro de la historia del personaje principal que corresponde a la historia central. Ahora vamos a ver el ejemplo. Acá tenemos el ejemplo de una historia paralela independiente a la que estuvimos viendo dentro del texto que usted tuvo que responder unas preguntas. Acá tenemos el ejemplo. Acá se presenta la historia
de La noche boca arriba, un cuento breve de Julio Cortázar. Este cuento tiene un cortometraje. El cortometraje lo puede buscar por La noche boca arriba de Julio Cortázar. Y acá tenemos algunas imágenes que pertenecen a dicho cortometraje. ¿Por qué se nos presenta una historia paralela acá? Porque primero tenemos que, en esta historia, se presenta primero la historia de un motociclista, que acá tenemos la imagen, en la primera imagen, un motociclista. Les voy a dar cierta introducción en lo que consiste la historia, pero les dejo la invitación y una pregunta para que ustedes vean este cortometraje o lean este cuento, o si ya lo han leído, puedan identificar cuál es la historia paralela. Primero tenemos que el protagonista se nos presenta claramente en el cuento el protagonista que va conduciendo una motocicleta. Este personaje tiene un accidente en dicha motocicleta y cae en un sueño debido a su accidente. Lo trasladan al hospital y lo que vemos acá en la segunda imagen. También tenemos otra historia paralela donde este personaje pertenece a la cultura azteca, es decir, un esclavo, un moteca. Los aztecas realizaban la guerra florida, es decir, liberaban a los esclavos para luego realizar cierta captura de ellos, y a los que capturaban los traían como ofrenda a los dioses. Entonces, la segunda historia que acá se nos presenta es que este personaje, que es perteneciente a la cultura azteca, es liberado para que participe en la guerra florida. Entonces, él es capturado y luego cae en un profundo sueño. Y cuando despierta, se ve en la cima llevado por los aztecas, el cual iba a ser prometido en sacrificio a los dioses. Entonces, el autor nos refleja acá cuál es la historia verdadera. Si es la del primer personaje que va conduciendo la motocicleta y sueña que es un azteca, o al revés, si este azteca que es capturado por la guerra florida sueña que es un motociclista que va conduciendo y luego sufre un accidente, ¿cuál será la verdadera historia? Eso se los dejo como invitación para que lean el cuento o también vean el cortometraje y así descifrar cuál será la verdadera historia. Ahora hemos revisado en conjunto los contenidos del contexto de producción pertenecientes al género narrativo, las anacronías narrativas, también la historia paralela y también las características del cuento. Por último, también recordarles que todos estos elementos son importantes para entender y comprender una obra narrativa. Así ha finalizado nuestra clase de hoy, que consiste en realizar un resumen de los contenidos vistos anteriormente. Espero que estén bien y nos vemos en una nueva clase de lengua y literatura. Hasta luego.